Bueno, vamos a hablar un poco de este tema de empresas, que es lo que habíamos dejado. Para hablar de empresas, hagamos un repaso sobre lo que habíamos dicho de organizaciones. Habíamos dicho que las organizaciones eran un grupo de personas que tenían objetivos en común, que hacían actividades para lograr esos objetivos, manejaban recursos, hablábamos de cierta permanencia, entre un montón de otras características. Cuando nosotros hablábamos de estas organizaciones, decíamos que se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado están las organizaciones con fines de lucro, a las que llamamos empresa, y por el otro lado estaban organizaciones de la sociedad civil, o también le podíamos decir organizaciones no gubernamentales, que si bien su fin no era generar ganancia, tenían la posibilidad de manejar dinero y de alguna manera intentan cubrir algo relacionado con el bien común, que es el propósito del Estado. Entonces, en estas otras, que no tenían como fin generar ganancias, aparecían clubes, aparecían fundaciones, aparecía ONGs en general, como por ejemplo hablábamos de la ONU, hablamos de Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, Greenpeace, entre otras. Ahora, en este momento estamos hablando de las organizaciones que tienen fines de lucro, o sea, que intentan o que buscan generar ganancias. A esas organizaciones les llamamos empresas. ¿Qué son las empresas entonces? Bueno, son estas organizaciones con todas las características que hemos hablado, que hasta acá yo les diría que es hasta la coma de esta definición, ¿sí? Entonces, hasta acá hablamos de organizaciones, es la primer coma de la definición. Ahora, aparecen tres conceptos que son muy importantes. Primero, que desarrollan actividades de índole económico, o sea que eso es un punto a definir. Segundo, cumplen con dos funciones, empleo y servicio. Y tercero, contribuyen al desarrollo de la sociedad. Vamos un poquito a ampliar eso. Cuando decimos que tienen actividades de índole económico, son todas las acciones que hacen las empresas, ¿sí?, para generar valor en sus productos. Entonces, se refiere a la venta, al alquiler o al trabajo de algún tipo de producto o servicio que hace que generen ganancias, ¿sí? Entonces, eso sería dicho en un lenguaje coloquial. Según la definición, dice, utiliza recursos escasos para lucrar con su enajenación. ¿Qué significa lucrar? Es generar ganancia. Enajenar significa, de alguna manera, transar económicamente con un bien. Entonces, por ejemplo, puede ser alquilar algo, puede ser vender algo, puede ser transformar algo a cambio de dinero. Eso significa enajenar. Entonces, estas dos son palabras que usamos para decir qué es lo que hace una organización para que sea una actividad económica. Y si prestan atención a estas palabritas que dicen ahí, recursos escasos y útiles, no es más que la definición de un bien económico que veían antes con Manina, también el año pasado. Bien, cuando hablamos de funciones de empresas, esto también lo hablamos en clase, hay dos funciones básicas que tienen las empresas. La primera función es esta, o primera o segunda, no importa, sí, pero una de las funciones es la función de empleo. ¿Qué significa? Las empresas le dan trabajo a la gente que está en la sociedad y por ese trabajo, obviamente, que hay una retribución de dinero. Hasta acá es lo que sabemos, que es este sueldo, ¿sí? Pero a su vez, esa función de empleo implica capacitarlos técnicamente, ¿sí? Porque una persona que empieza a trabajar en una organización, en una empresa, aprende los gajes de ese oficio. Entonces se capacita técnicamente. Más allá de que yo sea contadora, entré a trabajar en una empresa y ahora sé cómo se hacen las cosas de esa empresa, que me da un montón de información si yo después quiero largarme sola o ir a trabajar para otro lado. Entonces eso es que las capacitan a las personas técnicamente. Y por el otro lado, también forman o contribuyen a la formación de valores, como por ejemplo la responsabilidad, el respeto, el compromiso, entre otros. Otra de las funciones de las empresas es la función de servicio. ¿A qué hace referencia la función de servicio? La función de servicio habla específicamente de cuál es la actividad que cubre esta empresa. ¿Por qué? Porque con esa actividad, ¿cuál es la actividad que realiza? Porque con esa actividad cubre necesidades. Por ejemplo, yo quiero
comer un asado el fin de semana y voy a ir a una carnicería y voy a comprar la carne. Ahora, si esa carnicería, que es una empresa, no existiera, yo tendría que ir probablemente, criar mi vaca y matarla y carnearla y guardar toda la carne en algún lugar, ¿sí? O sea que ya ahí se me empieza a complicar esto de simplemente comer un asado el fin de semana yendo a la carnicería un rato antes. Otra opción podría ser, por ejemplo, yo me quiero vestir, quiero ponerme una campera, porque empieza a hacer frío, entonces necesito una campera. Bueno, ¿qué hago? Voy al centro, entro a una tienda y me compro una campera. O hasta me meto en internet en alguna página web y me compro una campera. Imaginémonos que las empresas no existen, o que esas empresas no existen. Bueno, yo debería conseguir la tela, conseguir la máquina de coser, saber cómo se hace una campera y hacérmela yo. Ahora, para conseguir la tela, la máquina de coser, la tijera y los elementos que necesite, hubo empresas atrás que fueron proveedoras de esos bienes, tanto la que fabrica la tela, como la que fabrica el hilo, como la que fabrica la máquina de coser, entre otras. Entonces, la función de servicio de la empresa es esto que hace la empresa que de alguna manera cubre nuestras necesidades. Y por último, hablábamos de contribuir al desarrollo de la sociedad. ¿A qué hace referencia esto de contribuir al desarrollo de la sociedad? Cuando una empresa está radicada en un lugar, siempre de alguna manera afecta a ese lugar. Las empresas, por definición, tienen una intención de afectar positivamente. ¿Cómo se afecta positivamente? Puede ser, por ejemplo, participando como sponsor de las Olimpiadas, o puede ser también juntando dinero para comprar en su momento respiradores, o puede ser también trayendo capacitaciones de afuera sobre los temas que trabaja la empresa, tanto para su personal como para la sociedad. Puede ser también participando con pasantías para que los estudiantes puedan conocer cómo funcionan en las industrias, entre otras. Eso es contribuir al desarrollo de la sociedad. Ahora sí, hablemos de clasificaciones de empresas. Esta es una de las clasificaciones más importantes que vamos a trabajar. Hay un montón, hemos elegido algunas y esta es una de las más importantes, si no es la más. Vamos a hablar de empresas según la capacidad, la actividad económica. Según la actividad económica, tenemos tres clasificaciones: primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de una empresa de producción primaria, está directamente relacionada con la naturaleza. El producto que genera esa empresa es sí o sí de la naturaleza y no hay ningún tipo de transformación en este producto. Por ejemplo, las producciones que nosotros estudiamos en la escuela son producciones que están relacionadas con la actividad económica primaria. Lo mismo pasa si hiciéramos minería, si hiciéramos pesca, bueno, obviamente la ganadería. Estamos hablando de que se extrae un producto sin ningún tipo de modificación y ese producto viene de la naturaleza. Entonces, esas son empresas de producción primaria. Y acá en el dibujito, el ejemplo es el tomate. Cuando hablamos de una empresa de producción secundaria, ya en este caso, el producto sufre una transformación. O sea, entra materia prima, se transforma y cambian las propiedades de esta materia prima para transformarse en un producto final diferente. Por ejemplo, entró el tomate, que venía de una actividad primaria, ¿sí? Se transforma y sale un tomate en conserva en lata. ¿Ven? Se ve ahí la lata. Un tomate en conserva en lata. Eso hace que ese tomate en conserva yo lo pueda tener un montón de tiempo guardado en la alacena de mi casa para usarlo cuando lo necesite. El tomate cambió sus propiedades. Antes estaba fresco y ahora está al natural, por ejemplo. Ahora, un detalle. Estas empresas de producción secundaria dijimos que transforman el producto y ahí está la clave. Transforman la materia prima, cambian las propiedades para tener un nuevo producto final. El origen, esta materia prima, puede venir de la producción primaria o puede ser resultado de otra secundaria. Por ejemplo, yo uso esta misma lata de tomate que hice, ¿sí? Que ya es un producto industrializado, o sea, ya sabemos que viene de la producción secundaria, la transformo y hago ketchup, ¿sí? Entonces, materia prima también venía de la producción secundaria, pero se transformó la
clave para saber si es primaria o secundaria es la transformación. Siempre que haya una transformación es secundaria. La primaria está relacionada directamente con la naturaleza y no hay ningún tipo de cambio en ese producto. A nivel terciario, entran obviamente los servicios. Acá está lo que es inmaterial, lo que es intangible de alguna manera y tiene relación con que el momento que se presta el servicio es el mismo momento en el que se consume. Entonces, en esta producción terciaria aparecen servicios, todos los servicios que conocemos, como por ejemplo la luz, como por ejemplo internet, como por ejemplo televisión, radio, ¿sí? Transporte, aparecen servicios y también aparece el comercio en todas sus expresiones. ¿Por qué? Porque en el comercio no genera bienes de la naturaleza, ¿sí? Una verdulería, genial, tiene tomates, pero la verdulería no produjo el tomate, ¿sí? Está vendiendo. Entonces, compra el tomate, vende el tomate. No genera bienes de la naturaleza y segundo, no hace ninguna transformación. Así como llevo el cajón de tomate a la verdulería, yo lo estoy vendiendo. Entonces, acá sabemos cuáles son las actividades terciarias. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, ¿sí? Esta que tiene una computadorita, probablemente esta persona esté prestando el servicio de hacer análisis de mercado. Entonces le va a presentar a una empresa que fue la que contrató su servicio de análisis de mercado, los resultados estadísticos de, por ejemplo, el comportamiento del público adolescente entre 15 y 18 años, en Alvear, en Oeste, por ejemplo. Entonces le está presentando un análisis estadístico. Esto puntualmente es un servicio. Si es un servicio, es una actividad terciaria. En el del medio podríamos decir que entró una tabla y un super carpintero con un serrucho la cortó, la clavó, hizo un montón de cosas y salió una silla. Hubo una transformación de materia prima a producto final. Por lo tanto, estamos hablando de que es actividad secundaria. Y la uva, que como la que cosecharon hace unos días, directamente salió de la planta, obviamente con un montón de manejos y un montón de cosas, pero es producto de la naturaleza. O sea que estamos hablando de producción primaria. Podemos seguir con otros ejemplos. Acá tenemos vino, que es un industrializado, o sea que es secundaria. Pesca, sale de la naturaleza, primaria. Y un viaje, producción de servicio, o sea terciaria. Acá tenemos, esto podría ser un agrimensor, ¿sí? Que está trabajando, es producción de servicio, actividad terciaria. Acá tenemos una mina, actividad primaria, minería, extrae de la naturaleza tal cual está. No estamos hablando de lo que pasa después, una vez que se extrae ese bien, sino la extracción del bien de la naturaleza es actividad primaria. Y acá tenemos, por ejemplo, podría ser un comercio online, no sé, alguna página web de e-commerce o algo por el estilo. En ese caso estamos hablando de producción terciaria, actividad terciaria nuevamente. Ahora, algo para tener en cuenta. Hace un tiempo estudiábamos en historia, ustedes estudiaban en historia, la revolución industrial. Esta revolución industrial hizo que crezcan las empresas de actividad secundaria. ¿Por qué? Porque facilitó el desarrollo de un montón de actividades, ¿sí? Entonces, al crecer estas empresas de actividad secundaria, con esta revolución creció esto y se llenó de industrias el mundo. Ahora, en este momento estamos viviendo una revolución de actividades terciarias. ¿Por qué? Con esto de la globalización se da esta nueva forma de trabajo y ahora las industrias que más están creciendo son las que están relacionadas con actividades terciarias. Y esto hace que nazcan un montón de nuevas profesiones, como por ejemplo, bueno, ahí les dejo dos, los creadores de contenido, los influencers, que no es lo mismo, de tema para analizar, entre otras cosas. Y esto de la globalización y de la revolución de actividades terciarias hace que las cosas empiecen a funcionar diferente y ahora lo que más hay son empresas de actividad terciaria, prestadoras de servicio y comercio en todas sus expresiones. Por último, les dejo otras clasificaciones
bien simples. En este caso es la clasificación según la producción. Veamos que cuál es el producto final que tiene la empresa. Si el producto final es un bien, o sea, algo que yo puedo tocar o que puedo almacenar, entre otras cosas, estamos hablando de una empresa productora de bienes. Si no, es una empresa productora de servicios. Entonces, en estas empresas productoras de bienes podemos hablar, bueno, ahí hay un ejemplo de una lata, que por la forma se nota que es una lata antigua de Coca-Cola, pero podemos hablar de un montón de empresas de productoras de bienes. Las empresas que fabrican, por ejemplo, este cosito para poner la yerba, o la que fabrica el mate, o la que fabricó el termo. Todas estas empresas son productoras de bienes. Ahora, las empresas productoras de servicios, ahí puse como ejemplo un colectivo, porque el transporte es un servicio por excelencia. Tenemos que saber que el servicio lo consumimos mientras lo están prestando. Por ejemplo, yo no les puedo decir qué tal es el viaje a Cataratas si no estoy arriba del transporte que me lleva a Cataratas, o si no llegué hasta Cataratas y ya consumí, por ejemplo, este servicio de turismo. Ahora, puede ser que yo venga y les diga, che, el viaje a Cataratas estuvo buenísimo, el colectivo es impecable, la gente atiende re bien, te dan caramelos, no sé, un montón de cosas. Ahora, ustedes contratan el viaje, se suben y se les rompe el colectivo, la persona que iba manejando iba de mal humor, el guarda no les da los caramelos, o los caramelos son duros y le rompen los dientes. Entonces aparecen un montón de cosas negativas. Bueno, ¿qué pasa? El viaje era el mismo, la empresa era la misma, pero al prestarse el servicio al momento que lo estoy consumiendo, puede pasar que tengamos totalmente experiencias diferentes, por lo tanto no lo puedo evaluar, no puedo hacer no sé, no puedo hacer un unboxing de un viaje y ir explicando qué es lo que hay adentro de la caja para que después ustedes compren esa misma caja. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en definitiva, nosotros hablamos que las empresas pueden ser productoras de bienes o productoras de servicios, cuando en realidad lo que se dedican a hacer es una prestación de algo específico que no está relacionado con un producto material o almacenable. Otra clasificación es según la propiedad del capital. ¿Qué significa? Significa quién puso el dinero para el dinero y los bienes necesarios para hacer esa empresa. Y tenemos, si los bienes, si este dinero, este capital viene de la sociedad civil, o sea, de la gente en general, estamos hablando de propiedad privada. Por ejemplo, no sé, mi vecino puso una carnicería. La plata con la que puso la carnicería es de él. Entonces, es su carnicería y es una empresa privada, ¿sí? De estas podemos hablar de un montón de empresas privadas. Podemos hablar de Mercado Libre, podemos hablar del kiosco de la Blanquita en la escuela, podemos hablar de alguna tienda de ropa, entre otras industrias. Hay un montón de empresas que son de propiedad privada. O sea que los dueños son personas, o también pueden ser otras empresas, pero que no están relacionadas con el Estado. Ahí está la otra parte. Las empresas también pueden ser, según la propiedad del capital, empresas públicas. ¿Qué significa? Que los bienes que se necesitan para poner en marcha esta empresa, el dinero, entre otras cosas, vienen del Estado. Pueden ser administradas o no desde 100% del Estado, pero el capital de la empresa, ¿sí?, lo pone el Estado, ya sea nacional, provincial, municipal. Podríamos encontrar empresas públicas en cualquiera de estos niveles. Una característica de estas empresas es que normalmente se dedican a cubrir necesidades que de alguna manera no son tan rentables. Entonces, son necesidades básicas como por ejemplo, no sé, el agua. Si es una necesidad primaria, es una necesidad básica tener agua en la casa, o las cloacas en la casa, ¿sí?, o algún sistema de red. Entonces, como esto no es tan rentable para una empresa, el Estado asume la responsabilidad de quedarse con esa empresa para que igual la gente pueda contar con ese servicio. Eso es una de las características. No todas son así. Algunas no vienen por ese lado, pero muchas empresas públicas de capital público tienen eso. ¿Qué significa entonces? Que el dinero y los bienes que se necesitaron para abrir esta empresa vinieron del Estado.
Por otro lado, tenemos las mixtas, que es un poco de capital del Estado y un poco de capital público. Acá aparece, por ejemplo, hay muchos bancos, ¿sí? Donde hay una participación estatal y una participación privada. Aparecen algunas empresas diferentes, como por ejemplo en el caso de Aerolíneas Argentinas o YPF, que tienen una gran participación pública, ¿sí? Una gran participación estatal, y por el otro lado hay algún pedacito que todavía queda de esos capitales que son privados. Entonces habría que ir viendo igual cómo están en este momento cada una de esas empresas, pero sepan que tenemos, si el capital, o sea, los bienes y el dinero con el que se constituye la empresa, vienen de la sociedad civil, o sea, de alguien por acá cerca, un vecino, un grupo de personas, un superempresario, estamos hablando de propiedad privada. Si es del Estado, es propiedad pública. Y si no, si tiene una parte de una parte, que pueden ser acciones, pueden ser cuotas, estamos hablando de empresas mixtas. Y por último, la última clasificación de empresas es según la capacidad económica. Acá podríamos decir según el tamaño de la empresa. Una microempresa es el caso de, por ejemplo, la Blanquita en la escuela. Una pequeña empresa, la mayoría de las empresas de Alvear son pequeñas empresas, algunas son medianas empresas, tiene que ver con la cantidad de personal, tiene que ver con el consumo energético, con la facturación anual, entre otras cosas. Para llegar a esta clasificación, como pequeñas empresas podemos hablar de la mayoría de los comercios que encontramos en el centro de Alvear, cualquier tienda de ropa de Alvear. Como mediana empresa hablamos de muchas industrias de Alvear y algunos otros comercios también. No podemos imaginar un montón. Acá vamos a hablar en clase y me van a traer ustedes los ejemplos, así que yo no les voy a dar mucho más. Y como grandes empresas hablamos, sí, obviamente de multinacionales, pero también estamos hablando de empresas locales. En Alvear hay un par de grandes empresas. Creo que en este momento hay solo 2 que clasifican. Sin embargo, en la provincia de Mendoza hay muchas y en Argentina hay muchas grandes empresas que no necesariamente se dedican a tener locales en todo el mundo, sino que puede ser que exporten o que produzcan en gran cantidad o que tengan mucho personal o que tengan mucho consumo energético, por lo cual sus productos suelen ser caros, entre otras cosas. Entonces, acá es la última clasificación, que es según la capacidad económica, que habla del tamaño de la empresa, y esto vamos a buscar ejemplos para charlar después. Ok, frenen el video las veces que haga falta, vuelvan a verlo, chusméenlo otra vez. Cualquier consulta me escriben y espero que les haya servido.